Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Primeramente saludarle, ¿verdad? Y hacerle esta pregunta que me ha inquietado siempre. Sé que la vida nos la ha dado Dios y Él es el dueño de nuestra vida. Quiero saber qué pasa si un ser humano, ¿verdad? Se quita la vida, sea que se tire de un quinto o sexto piso o se dé un balazo, que se mate, que se quite la vida, ¿qué pasaría? Pues una persona que se quite la vida está cometiendo un pecado grave y esa persona se condena. Pero dentro de la iglesia existen dos clases de condena, distinto a los protestantes. En los protestantes existe una sola clase de condena. Si alguno tiene la Biblia por ahí, si alguien tiene la Biblia, si la tiene aquí un vecino cerquita, ¿usted tiene ahí? ¿Y usted puede leer ahí? ¿O usted misma? ¿Usted sabe buscar en la Biblia, no? ¿Sí? Préstele la Biblia aquí a la hermana Macu. Yo no sé buscar tan rápido. Así. No sabe buscar tan rápido. ¿Usted sí sabe buscar rápido? Pues usted busca y se la pasa a ella para que ella lea. No tengo ley. Ajá. Entonces, resulta que la Biblia nos viene a presentar que hay dos clases de condena. Una, la condena eterna, donde ya no hay salida, y otra, donde sí podemos salir. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 25, habla de que el juez va a dictar una sentencia, eso se llama condena. Mateo 5, 25, una condena. Y de esa condena, esa condena no va a ser perpetua, no va a ser eterna, esa condena va a ser parcial. Y luego presenta, ¿ya la tiene? Pásesela de la hermana. Ajá. Usted misma lee, ¿sí? Es que no tengo la Biblia. Ah, yo tampoco, estamos igual. Estamos cieguitos. Ah, bueno. No, pero es que no puede. ¿Él la puede leer? ¿Le puede leer alguien? Mateo 5:25, ¿vale? Aquí tiene la Biblia. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Es verdad, te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí la Biblia dice que hay una condena. El juez lo va a condenar. Y saldrá. ¿Cuándo? Cuando pague hasta el último centavo. Eso lo enseña la Iglesia Católica, porque está escrito. Si saldrá cuando pague el último centavo, bueno, entonces lo que se llama purgatorio, porque va a purgar una condena. De modo que en la Iglesia Católica hay algo que no existe en los protestantes, que es esa condena parcial. Se llama purgatorio, va a purgar. Purgatorio viene de la palabra purgar. Purgar una condena que diríamos, los de leyes saben lo que es un purgar, una condena. Y allí, entonces, cuando la iglesia enseña que existe el purgatorio, donde hay una condena, donde la persona saldrá. Pero existe otra condena donde la persona no puede salir. Por ejemplo, por allá en Mateo capítulo, muchacha, Juana, Mateo capítulo 25, versículo, por allá del versículo 40 en adelante, donde el juez le dirá a los de la derecha, malditos, a la parte donde le dice a los de la izquierda, malditos al fuego eterno. Porque el versículo 40 o 41, 42 por ahí, 41, en el versículo 41, ahí le dice:
Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Ahí está lo que se llama infierno, condena eterna, donde está el diablo y sus ángeles. Entonces, observan ustedes que existe una condena parcial y una condena eterna. Cuando usted me habla de una persona que se quita la vida, nosotros podemos decir, esa persona que se quita la vida se condena. Lo que no sabemos si es una condena eterna o una condena parcial. Eso lo dictamina el juez, ni usted ni yo. Y como ni usted ni yo lo podemos saber, entonces por eso nosotros oramos por los difuntos, para que si esa persona no está en esa condena eterna, pueda tener Dios misericordia de él y pueda salir de allí. Sabemos que murió en pecado, sabemos que se condena, pero no sabemos si para el infierno o para el purgatorio. Eso le toca solamente y únicamente a Dios y a los protestantes, que son dioses. Bueno, gracias por su pregunta. Gracias, padre. A ver, otra preguntita pues. Otra preguntita. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Y después al padre Luis Toro, que por medio de él yo estaba como el saltamontes, brincando de iglesia en iglesia de los protestantes. Andaba buscando de Dios. Sentí que la iglesia católica no entendía nada. Tenía mucha ignorancia, la verdad. Y yo era el número uno, el que más hablaba mal de la iglesia católica, la verdad. El que no la entendía por ignorancia mía. Entonces andaba de iglesia a iglesia y entonces, pues, una vez que ya un hermano me estaba ya convenciendo casi, llegaba a la iglesia y tampoco, no llenaba a mí, no entraba, no encontraba lo que andaba buscando, pero siempre andaba buscando de Dios. Vengo de una familia católica, muy católica, de mi mamá, de mi papá, siempre colaboraba con la iglesia y todo. Entonces, hasta que un día ya estaba para irme a la iglesia de los protestantes, me estaban dando ya invitando para un domingo a darme clases evangélicas de ellos, y soñé con la Santísima Virgen y me quedé inquieto, siempre le respetaba muchísimo, siempre creía en ella, siempre todo eso, nunca he dejado de creer en la Santísima Virgen. Entonces, una hermana me invitó y una prima mía me dijo que, primo, ¿por qué usted no saca las dudas y escucha al padre Marco Galvez? ¿Y dónde está él? Me dijo, sí, en el internet, lo encuentra él. Escuché sus prédicas, escuché todos los días y eso era como una adicción de todos los días. Y ya lleva 15 días y le pregunté le dije a mi prima, que está maravillosa esa prédica. Y me dijo, ¿y es usted que no ha escuchado al padre Luis Toro? Digo, ¿a poco hay otro padre? Me dijo, sí, es el tío de él. Padre, ahí eran noches de insomnio, yo trabajaba en un taxi, y en el taxi, es más, en la pandemia, yo salía a trabajar en la pandemia, yo trabajaba en un taxi en Uber en Nueva York, que nadie trabajaba, pero yo sí salía, porque no era obligado a quedarse en casa. Era solo por escucharle a usted, padre. Y ya escuche los videos, era totalmente videos de padre Luis Toro, y wow, y cada vez me gustaba más y me gustaba más, y me daba golpes a mí mismo, y yo decía, perdone la expresión, pero decía, qué bruto era yo, de verdad creer eso, mire cómo está deshaciendo, me está describiendo todo. Entonces, después quise hablar con el hermano protestante, y me dijo un pastor, me dijo, usted tiene madera para ser pastor, dice. Yo en menos de 6 meses lo pongo como pastor, porque esta es la forma que habla y todo. Entonces, no, pero que ahorita no me va a convencer, le dije usted, no. Es que si algo que yo no he hecho, digo, es de querer estafar a la gente por los diezmos. Nunca me ha gustado. Entonces, pues aquí me tiene. He venido primera vez aquí a conocerla a usted. La dicha que Dios me dio la oportunidad
de esto, y Padre Luis Historia y todos estos hermanos que he compartido muy lindo. Y la pregunta mía es, como le estaba preguntando al papá de eso, y estaba confundido porque alguien me dijo, porque a veces todos los sacerdotes nos dicen una cosa, otra cosa, y por eso estaba confundido también, porque hay sacerdotes que, por ejemplo, de lo que yo ponía a mis hijos a vestirlos de Halloween, ya no lo hago más, gracias a Dios, no lo hago más, estaba eso. Pero lo vi en una iglesia, todos los adornos de Halloween, todo adentro de una iglesia. Y yo decía, pero si la iglesia lo hace, entonces por eso era mi ignorancia. Pero ya no lo hago más, gracias a usted que nos explicó todo eso. Pero la pregunta mía ahorita es sobre el alma. Alguien me dijo que los perros tienen alma, las plantas tienen alma, y todo lo que tiene vida tiene alma. Y eso quisiera que me explique un poquito, por favor. Sí y no. En el Antiguo Testamento, todo lo que tiene vida tiene alma. O sea, ¿qué era el alma en el Antiguo Testamento? El alma en el Antiguo Testamento era la vida. ¿El árbol tiene vida? Sí, entonces tiene alma. ¿El perro tiene vida? Sí, entonces tiene alma. ¿El ser humano tiene vida? Sí, entonces tiene alma. ¿Verdad? Pero resulta que el perro tenía un alma, una vida. El árbol tenía un alma, una vida. Y el ser humano tenía dos almas. El alma o la vida del cuerpo. El alma o la vida del espíritu. Cuando viene Cristo, ya las cosas cambian. Ya a la vida del cuerpo ya no se le llama alma, se le llama vida. Y a la vida del espíritu se le llama alma. Para diferenciar de los animales de las personas. Entonces nosotros podemos decir que el árbol tiene vida, hablando después de Cristo. Hablando antes de Cristo, el árbol tiene alma, un alma. Hablando antes de Cristo, el perro tenía alma. Después de Cristo, el perro tiene vida, un alma, una vida. Y hablando antes de Cristo, el hombre tiene dos almas. Y hablando después de Cristo, el hombre tiene vida del cuerpo y tiene el alma, que es la vida del espíritu. O también a veces decimos que nosotros tenemos dos vidas. Sí. Una en este mundo y otra vida en el otro. Entonces vida significa alma. Entonces el perro tiene un alma mortal. Muere con el cuerpo. El árbol tiene una vida, pues, vida lo mismo que alma, una vida mortal. Pero el hombre tiene una vida mortal, el cuerpo que muere lo tragan los gusanos, y una vida inmortal, que es la vida del espíritu. Por eso entonces, cuando una persona muere, normalmente usted no dice por el espíritu de Petronilo que se murió, usted dice por el alma de Petronilo. ¿Por qué decimos por el alma y no por el espíritu? Para decirle al mundo que nosotros creemos en la vida después de la muerte. Entonces decimos por el alma de Petronilo, o sea, por Petronilo que está vivo. La resurrección. Ajá, porque creemos en la vida del más allá. Entonces por eso lo llamamos alma. Llamémoslo así de esta manera. Cuando una persona muere, el cuerpo lo entierran, se acabó. Pero hay algo que no se ve, por eso se llama espíritu, que sigue vivo. Como eso que no se ve sigue vivo, por tener vida se le llama alma. ¿Ve? Y nosotros tratamos de llamarlo alma para asegurarnos, para recordarnos lo que creemos, que esa persona, a pesar de que ha muerto, sigue vivo, como Jesús dijo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Gracias, Padre. Bueno, pues, gracias. Un placer. Otra preguntita. Hola, Padre. Mucho gusto en conocerle y le ha dado muchas respuestas a mis preguntas. Solamente una pregunta tengo. ¿Por qué se dice que nadie ha visto a Dios si Cristo dice el que ve a mí, ve a mi Padre?
Ciertamente, lo que nosotros podemos conocer de Dios nos lo ha dado a conocer Jesucristo. Pero no podemos ver a Dios. ¿Por qué no podemos ver a Dios en esta vida? Porque nosotros tenemos una mente incapaz de abarcar a Dios. Un conocimiento incapaz de abarcar a Dios, es un conocimiento limitado. Entonces, como es un conocimiento limitado, nosotros hemos visto y no hemos visto a Dios. San Pablo, por ejemplo, dice que hemos visto a Dios cuando vemos una flor, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos el sol, hemos visto a Dios. Sí, una parte. Por eso no sé si usted recuerda que cuando Moisés vio a Dios, le vio la espalda, o sea, una parte. Y por eso Moisés dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. O sea, porque Dios está muy por encima de la mente, del entendimiento del ser humano, no puede ser abarcado. Por eso cuando Moisés le habla a Dios y le dice, y cuando la gente me pregunte, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. En castellano significa, no puede ser abarcado por la mente del ser humano. Por eso cuando usted y yo vamos a orar, usted y yo no podemos tener una imagen de Dios. Dios no es una imagen. No podemos tener una idea de Dios. Dios no es una idea. Por eso San Agustín decía que cuando vamos a orar, tenemos que reconocer que Dios no puede ser abarcado por nuestra mente. Para nosotros poder tener, podríamos decir, llegar a tener una experiencia con Dios, tenemos que quitar toda idea de Dios, toda imagen de Dios. Y tenemos que saber que Dios no puede ser abarcado por nuestra mente. De ahí, cuando yo me rindo y se cumple lo que dice la Biblia, ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. O sea, me rindo, no lo abarco, no puedo conocerlo. Ahora viene Cristo. Cristo es Dios y la parte de la espalda de Dios, o sea, lo que podemos ver, está en Cristo. Es una parte de lo que es Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que todo, es una parte de lo que es Dios, pero en su grandeza, en su majestad, no lo podemos ver. Por eso, primera de Juan, en el capítulo 3, creo que es, versículo 2, donde dice, capítulo primera de Juan 3, 2, ¿qué dice? Amados, a pesar de que ya somos... Escúchelo. Dice, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios y no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Allá lo vamos a ver tal y como es, pero aquí no podemos verlo, no alcanza la mente, es imposible abarcar. Por eso San Pablo le decía a los Corintios, primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, 9 por allá, que tenemos un conocimiento limitado, pero después cuando ya muramos, eso que era limitado pasa y ya llegará lo perfecto. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 en adelante. Tenemos un conocimiento limitado, pero eso pasará y llegaremos a un conocimiento ilimitado, perfecto. Aquí dice, el amor nunca pasará a los profetas, El 9, entonces. dice, porque este saber queda muy imperfecto. No, otra vez. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Sigue. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Ahí pasa. El conocimiento aquí en la tierra es limitado, pero ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo que es limitado desaparecerá. Llegará lo perfecto. Entonces podremos conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros. Entonces, ahorita es imposible. Ahora, cuando usted y yo, esa es la ventaja de la oración, cuando usted y yo nos metemos en la oración de silencio, donde no pensamos nada, donde no pedimos nada, donde no hablamos nada, sino solamente sabemos que estamos delante de Dios,
del invisible pero todopoderoso, del que está en medio de nosotros, y nos quedamos en silencio delante de Él, comenzamos a entrar en la inmensidad profunda del misterio de Dios y podemos ir viéndole más claramente la espalda de Dios. Podemos tener un encuentro más personalizado, más grande de lo que es Dios en nuestra vida. Y eso se logra solamente en el silencio, en el silencio de la oración. No se logra de otra manera. Usted, por ejemplo, usted hace el rosario y a través del rosario, que es una oración, usted logra repetir las frases de las Sagradas Escrituras y hablarle a Dios. Y usted hace otra oración, póngale la oración que usted quiera, siempre hablando, usted le habla a Dios. Pero no hay ese crecimiento del conocimiento espiritual de Dios o de la visión de ese Dios. Cuando usted llega en el silencio y se queda en silencio, sabiendo que su mente no puede abarcar a Dios, se rinde ante Él, entonces usted puede ir aumentando en su espíritu el conocer, llamémoslo así, de Dios. Lo va conociendo más, pero en el silencio, guardando el silencio y dejando que Dios viva en tu vida y actúe en tu vida. Por eso la iglesia nos recomienda mucho la oración del silencio. Y por eso incluso cuando en la Eucaristía, la iglesia dice que después de la comunión debe haber silencio, para que cada persona pueda ver a la medida de sus posibilidades lo que pueda de Dios. Que no será perfecto, pero que puede verlo a la luz de la fe y en el silencio. Bueno, muchas gracias, Padre. A la orden. ¿Si hay otra preguntita? Padre. Sí se fue. Bueno, buenos días, Padre. Primero que todo, también gracias a Dios por permitirme estar acá en esta peregrinación y en compañía del Padre Luis Toro. Bueno, la primera pregunta, Padre, pues yo algunas supongo, pero prefiero que de pronto usted me las responda. En Salmos 69, ¿sí? Habla de pecados de Jesús. Habla de pecados de Jesús. Salmos 69. ¿Cómo así? Dice que Jesús dice sus pecados que no son ocultos a Dios. Salmos 69, del 1 en adelante. No, pues léalo a ver. Porque usted me está diciendo los pecados de Jesús. Ajá, ok, dice, se llama El Lamento de Cristo, ¿sí? Dice, al maestro de coro, por el tono de los lirios de David. Bueno, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado al cuello. Estoy sumergido en lo hondo del fango y no hay donde hacer pie. He caído en aguas profundas y me arrastra la corriente. Me he cansado de llamar, mi garganta ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me odian. Son demasiado poderosos para mis fuerzas los que injustamente me hostilizan y tengo que devolver lo que no he robado. Tú, oh Dios, conoces mi insensatez y mis pecados no te están ocultos. Siga. No sean confundidos por mi causa los que esperan en ti, oh Señor, Yahvé de los ejércitos. Que no se avergüencen de mí quienes te buscan, oh Dios de Israel. Es por tu causa si he sufrido oprobio y mi rostro se ha cubierto de confusión. He venido a ser un extraño para mis hermanos, los hijos de mi madre no me conocen, porque me devora el celo de tu casa, y los baldones de los que te ultrajan cayeron sobre mí. Me afligí con ayuno y se me convirtió en vituperio. Me vestí de cilicio y vine a hacer la fábula de ellos. Murmuran contra mí los que se sientan a la puerta y los bebedores me hacen coplas. Mas yo dirijo a ti mi oración, oh Yahvé, en tiempo favorable, oh Dios, escúchame según la grandeza de tu bondad, según la fidelidad de tu socorro. Sácame del lodo, no sea que me sumerja. Líbrame de los que me odian y de la hondura de las aguas. No me arrastre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Escúchame, Yahvé, porque tu gracia es benigna.
mírame con la abundancia de tu misericordia. No escondas tu rostro a tu siervo, escúchame pronto porque estoy en angustias. Acércate a mi alma y rescátala. Por causa de mis enemigos, líbrame. Bien conoces tú mi afrenta, mi confusión y mi ignominia. A tu vista todos están los que me atribulan. El oprobio me ha quebrantado el corazón y titubeo. Esperaré que alguien se compadezca de mí y no lo... Esperé que alguien se compadeciera de mí y no lo hubo, y que alguno me consolara, mas no le hallé. Por comida me ofrecieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora sí, lea el pedacito que quería leer. Ok. Un pedacito. Tú, oh Dios, conoces mi insensatez y mis pecados no te están ocultos. Ahí, si fuera, todo el Salmo se está refiriendo a Jesús sufriente, a Jesús que lo maltratan, lo humillan y todo, ¿verdad? Y él le está diciendo, tú me conoces. Ahí no está diciendo que Jesús es un pecador, sino que mi pecado, si yo soy un pecador, tú lo sabes. O sea, quiere decir, mis pecados no están ocultos ante ti, significa, tú me conoces. Sabe que no estoy muriendo por mis pecados, sino por los pecados de los demás. Tú lo conoces, tú me conoces. Por eso dice, mis pecados no están ocultos. Entonces tú sabes que no soy pecador. Sabe que yo no tengo pecado. Es una manera de decir, sabe que yo no tengo pecado, que estoy sufriendo por los pecados de la humanidad. Y por eso pues toda la Sagrada Escritura va a mostrar que Jesucristo no tiene pecado, siendo el inocente, muere por los culpables. Es lo mismo. Está diciendo, tú sabes que yo pecado no tengo. Tú conoces mi pecado, sabes que no tengo pecado. ¿Sí? Conoce mi pecado significa, en nosotros, significa que conoce mi pecado porque soy un pecador. Sí tenemos. Y en Cristo, conoce mi pecado, sabe que no tengo. Soy inocente y estoy sufriendo por esto, por esto y por esto. Y creo que es Juan capítulo 8, versículo como 47 por allí. 46. Bueno, 8:46. ¿De qué dice 46? ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Ahí está, escuche. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Él no tiene pecado. Él es inocente. Y entonces por eso dice, tú conoces mi pecado, tú sabes que no tengo pecado, sabes mi inocencia. Creo que hay otra que dice, a ver, ¿cuál es esa? Gálatas 3:3. 3:13 era. Creo que es. Algo así. Cristo empero nos redimió de la maldición de la ley. A leer. Cristo empero nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está, maldito sea todo el que pende del madero, para que en Cristo Jesús alcanzase a los gentiles la bendición de Abraham, y por medio de la fe recibiésemos el Espíritu prometido. Entonces él no era maldito, se hizo maldición. Entonces, para los hombres, Cristo es un pecador y por eso fue llevado a la cruz. Y por eso era un maldito, porque el que moría en una cruz era el más malvado de todos. Entonces, por eso él dice, tú conoces mi pecado. Sí. O sea, para el mundo soy un gran pecador al punto que me matan en la cruz. Pero tú sabes que no es así. Eso es lo que quiere decir. Bueno, son varias. Hay otra que, bueno, esta sí es que un sacerdote que me gusta también en internet, se llama Carlos Span, él dice que la mujer del Apocalipsis, o bueno, también es otra pregunta, son dos en una ahí. Una es que pues la mujer del Apocalipsis se puede interpretar también como la iglesia, o sea, es la Virgen María, ¿no? En la mujer del Apocalipsis del 12:1 en adelante, pues la Virgen María para mí. Pero también se puede interpretar como la iglesia, o sea, porque es que hay una parte ahí en ese capítulo donde dice que la mujer dio a luz un hijo, ¿sí? Varón, con cetro de hierro, va a gobernar el mundo. Pero si se hace referencia a esa mujer como la iglesia, o sea, la iglesia no
parió a Jesús, ¿sí? O sea, Jesús fue el que fundó la iglesia. Entonces, para mí la mujer del Apocalipsis siempre va a ser solo la Virgen María, no la iglesia. Pero de pronto, no sé, creo que en los católicos hay interpretación de que sí es la iglesia. Sí, el capítulo 12, versículo 5 es el que usted está diciendo. El versículo 5 es el que nos aclara la duda. Porque los protestantes dicen, esa mujer es la iglesia. Pero ¿cómo se explica? Si la mujer dio a luz un hijo, entonces Cristo nació dentro de la iglesia. O sea, la iglesia parió a Cristo. Mentiras. Cristo fundó la iglesia. O sea, la iglesia nace de Cristo. Cristo no nace de la iglesia. Entonces se refiere a la Virgen María. Pero también se puede referir a la iglesia. También hay mucho paralelismo. Pero no exactitud. La iglesia hace presente a Cristo. En la Eucaristía lo hace presente. O sea, lo vuelve a presentar al mundo, lo vuelve a dar a luz. Pero más exacto es la Virgen María, que lo dio a luz. Y la iglesia, claro está, lo sigue dando al mundo, pero en una forma figurativa, y en la Virgen María se hace real. Entonces, simboliza también la iglesia, en ese sentido, pero no con exactitud. En la Virgen María, con exactitud. Entonces los protestantes, como también simboliza la iglesia, no con exactitud, pero sí simboliza la iglesia, entonces ellos quedan, pues me quedo diciendo que la iglesia, que la mujer del Apocalipsis es la iglesia, solo la iglesia, y no, solo la iglesia no. Es la Virgen María y también figura la iglesia, porque la iglesia sigue dando a Cristo. O sea, la gente que no conoce a Cristo, la iglesia se lo sigue presentando. De esa manera, simbólicamente, lo da a luz. Otra preguntita. Bueno, la otra que tengo es que hay una enseñanza donde usted habla sobre la Virgen María, la reina, y sí, en muchas partes de la Biblia dice que la Virgen María es la reina, la mamá del rey, pero también en esa enseñanza, no recuerdo bien el video, el capítulo y versículo, pero hay una parte donde dice que ella va con sus colegas, con sus otras vírgenes, pero creo que en ese pedacito es donde dice que es princesa también, ¿sí? Supongo yo saber la respuesta, pero prefiero que de pronto usted me la dé, padre. O sea, ¿es reina y princesa al tiempo? Eso está en el Salmo 45. Salmo 45. En el Salmo 45, versículo 9. Por allí está. 45, versículo 9. Tiene la Biblia Reina Valera, ¿no? No, yo no la tengo. Él tiene la Reina Valera. 45. Sí, 9. 45:9. Dice: hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha, y oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ahora tu hija, entiéndeme y escucha, olvida tu pueblo y a la casa de tu padre, y tu hermosura al rey conquistará, él es tu señor. Los grandes de Tiro antes él se postrarán, allí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. La hija del rey con oro engaladas es introducida al interior, vestida de brocados al rey es conducida, las siguen sus compañeras vírgenes que te son presentadas, escoltadas de alegría, júbilo, van entrando al palacio real. En lugar de tus padres tendrán hijos, que en todas sus partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación, a que los pueblos te aclamen para siempre. Ahí te acaba. Entonces ahora sí dime la pregunta.
O sea, ¿por qué la reina, perdón, por qué la Virgen María es princesa? O sea, ¿Y qué significa eso? pues si es rey, o sea, mejor dicho, una persona tiene un título o el otro, ¿no? Entonces ella es la reina. Ella es la reina. Y en la Biblia pues ahí también la referencian como princesa. Es que ella juega varios papeles. Por ser hija de Dios, Por ser hija de Dios y por ser la madre de Dios. es reina. Claro. Ahí fue donde yo también, pero yo quería de pronto que usted me lo dijera. Es que, claro, ella es hija de Dios. ¿Verdad? Es princesa. Y es princesa. Y es la madre de Dios. Qué misterio más Es grande. esposa del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, esto es lo que los protestantes no entienden. Los protestantes dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿O es hija de Dios o es madre de Dios? Claro, es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es sagrario del Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues creer en la palabra, más nada, que es hija de Dios Padre. Hay una canción que dice, a ver, que yo me acuerde. Alégrate, 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 llena de gracia. Hija del Padre, madre del Hijo, sagrario del Espíritu. Alégrate, alégrate. Hija del Padre, madre del Hijo, sagrario del Espíritu. Entonces, esto es lo que los protestantes no entienden. ¿Cómo va a ser hija de Dios y va a ser madre de Dios? Como ellos no creen en las personas, que el Padre es una persona y que el Hijo es otra persona, pues entonces ellos dicen imposible que sea hija y al mismo tiempo madre. Pero es que es hija del Padre y es madre del Hijo. Para nosotros no hay ningún problema porque sabemos que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. Entonces es hija de Dios y es madre de Dios. Bueno. Que no hay más todavía por ahí. Otra preguntita, padre. En la Biblia también, pues obviamente la Virgen María, cuando recibió la anunciación del ángel Gabriel, ella hizo una pregunta, ¿sí? O sea, no sé si se puede, o bueno, sí, o sea, al preguntar es una duda, ¿no? O sea, se puede decir que la Virgen dudó. Y Zacarías, cuando recibió también el mensaje de que iba a ser padre, fue también, y que también tuvo una duda ahí, y a él lo dejó ciego. O sea, ¿por qué? O sea, ahí sí mi pregunta es como por qué, pues de pronto los midió con diferente, o los, sí, o sea, a Zacarías lo dejó ciego y fue como un castigo, entre comillas, por haber dudado, pero la Virgen también tuvo duda, o sea, pero ella sí. Porque en la Virgen María no es una duda como tal, es simplemente una explicación de por qué va a seguir siendo virgen teniendo un hijo, o cómo es que ella va a ser virgen teniendo un hijo. Entonces es una manera de organizar la explicación de cómo ella va a seguir siendo virgen teniendo un hijo. Por eso ella pregunta, ¿cómo será eso puesto que no conozco varón? Porque estaba escrito que de una virgen nacería el Mesías. Entonces, ya había dicho Isaías, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces ella no estaba dudando, sino estaba confirmando la profecía de Isaías. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Es para decirle al mundo que ella es la virgen, la mamá del Mesías. Mientras que aquel sí dudó. Esta estaba confirmando una profecía y aquel estaba expresando una duda. Entonces es distinto. Ahora, si usted dice, pero ella también está dudando. Si usted no mira que la Biblia es un rompecabezas que hay que armar, entonces usted no coordina con lo que estaba profetizado y entonces parece una duda. Pero si usted coordina con lo que está profetizado, no es una duda, es una confirmación de la profecía. Ya lo sabía. Okay. Por eso no hay problema. Y la última ahí de las genealogías que salen ahí en los evangelistas, padre,
esas genealogías a qué hacen referencia, o sea, una es por José, otra es por María, las dos son por José o las dos son por María, porque son como, tienen como diferencia, o sea, pues no tengo el detalle ahorita, pero sí las genealogías de Jesús donde empiezan a nombrar pues de dónde viene y son diferentes. Es que la genealogía no es... Acuérdense que la Biblia no es un libro de historia universal. No, es un libro de la historia de la salvación. Es distinto. Historia universal, usted tiene que saber de que esto tiene que ser así con exactitud. En la historia de la salvación no es así. En la historia de la salvación significa que cada cosa tiene su significado para la persona que lo escribió y para la persona que después va a recibir el mensaje. San Mateo presenta una genealogía, San Lucas presenta otra genealogía, no, porque ellos no escriben una historia universal, ellos escriben la historia de la salvación. Entonces, San Mateo va a presentarle a los judíos, porque le escribe a los judíos, una genealogía que le tenga un significado propio para los judíos, que ellos conozcan. Y que Dios ha ido hablando a través de esa historia de la salvación. Mientras que San Lucas escribe a otro grupo de personas. Entonces presenta otra forma, la genealogía. Entonces no significa que ellos estén equivocados, sino que están presentando cada uno la historia de la salvación, que es muy distinto a la historia universal, donde la gente tiene que ser con exactitud esto y esto. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros creemos en la historia de la salvación, que Cristo nació, vino al mundo hace 2000 años y nosotros lo celebramos el 25 de diciembre y sabemos porque es la historia de la salvación, pero no es la historia universal. O sea, con exactitud nadie sabe el día en que Jesús nació. Con exactitud todavía no se han puesto de acuerdo para decir en tal año nació Cristo como tal. Unos dicen en tal año, otros dicen tal año, ¿sí? Porque es la historia de la salvación, no es la historia universal. ¿Sí? Y esto es lo que confunde a muchos ateos, por ejemplo, a muchas personas que dicen, pero es que tiene que ser con exactitud, porque la historia, pero es que es la historia, pero no universal, sino la historia de la salvación. Lo mismo pasa con Adán y Eva, lo mismo pasa con los antiguos, ¿eh? Porque es la historia de la salvación y no la historia universal. Bueno, a ver, otra preguntita pues. Bien, pues tenemos la dicha de tener un testimonio de una hermana que Dios ha obrado en ella y queremos compartirlo con todos ustedes. Ella me ha estado contando su testimonio y para mí es una alegría que ella nos lo cuente a través de las redes, porque necesitamos que el mundo entero se dé cuenta de lo que Dios sigue obrando, que la gente no sabe lo que Dios está obrando detrás de las cámaras, detrás de los videos, detrás de las enseñanzas. Escuchan por ahí decir que el cura Toro pelea con los evangélicos, lo que hacen es apartar la gente. Pero esos son portavoces del diablo que quieren ensuciar la obra de Dios. Pero aquí hay pruebas de que Dios sigue obrando detrás de las cámaras y sigue atrayendo la gente a la iglesia, a los que quiere salvar. Esta hermana nos tiene un gran testimonio. Hermanita, cuéntenos con los detalles el testimonio que usted me ha dado. Ojalá y pues lo que me ha contado pues lo recuerde y lo pueda contar a los hermanos. El micrófono es suyo, las cámaras también. Gracias, Padre. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí y es algo que yo se lo pedí al Señor, que me diera la oportunidad de dar mi testimonio para el mundo entero, dándole la gloria, la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Mi testimonio, todo esto empezó, yo ya tenía como unos 5 años que me había divorciado, nos separamos, yo y mi esposo, y en el tiempo de COVID yo me enfermé, también toda mi familia se enfermó, pero en ese momento que yo estaba pasando, esos momentos oscuros de inciertos en las madrugadas que me sentía morir,
yo me preguntaba que a dónde estaba yo parada, si yo moría. Cuando me afectó mucho la respiración, no podía respirar, me atacaba mucho y Dios me dio la oportunidad de estar aquí porque no era mi tiempo. Entonces en ese momento me puse a reflexionar en lo que era mi vida en ese momento. Si Dios me había dado una oportunidad de vida, no era para quedarme sentada donde mismo, sino que tenía que buscar de Dios. Y yo le abrí mi corazón a Dios en ese momento, pero en ese momento mi fe, la verdad, yo no conocía mi fe en la Iglesia Católica. Yo no estaba fundamentada en nada, yo nomás decía, o sea, existe Dios, o sea, existe Cristo, pero yo no tenía ni una evidencia, o sea, comprobar que es verdad. Entonces yo le abrí mi corazón a Dios, pero yo no buscándolo en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque a mí ya me habían envenenado con las imágenes, que los católicos somos idólatras. Entonces yo me sentía con un temor cuando yo iba a la iglesia. Yo iba, pero yo no quería voltear a ver a las imágenes porque yo sentía que ofendía a Dios. Entonces pero ahora me doy cuenta que yo sí ofendía a Dios al rechazar las imágenes, porque son representantes de quienes fueron en la tierra en su tiempo. Entonces yo en ese momento empecé a buscar allí encerrada en mi cuarto, en la televisión, en el YouTube, a ver si me encontraba una iglesia cómoda, donde yo me sintiera cómoda, donde yo no ofendiera a Dios. Empecé a buscar en los adventistas y allí me di cuenta que ellos guardaban el sábado y los católicos el domingo. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Bueno, yo viví una semana de adventista haciendo lo que ellos hacen, pero hablaban muy mal de la Iglesia Católica y allí yo no me sentí bien. Entonces seguí buscando y me encontré al pastor Eduardo Gutiérrez, y con ese pastor yo empecé a escucharlo, que tenía así como debates con católicos, pero yo no entendía mucho. Entonces, cuando empiezo a buscar más y me encuentro un video que tenía un debate con un sacerdote, pero yo no sabía quién era el sacerdote. Incluso yo en ese momento dije, pues ¿qué va a decir el sacerdote? Me perdona, padre. Pero en ese momento yo así pensaba, porque no nos explica, no nos dicen nada más lo de la misa y ya es todo. Entonces yo en ese momento me pongo a mirar, pero yo estaba al lado del pastor, no del sacerdote. Entonces yo allí empiezo a escuchar lo que presenta el pastor sobre el tema de la primacía de Pedro. Y fue algo que el Señor me mostró, ¿por qué? En como yo estaba confundida y yo decía que todo era lo mismo, todo es lo mismo, pero cuando Dios me muestra su verdad, me la muestra en mi error que yo estaba, cómo yo creía, cómo yo pensaba, me dice, ese video bien claro para mí, cuando yo lo miré el tema de la primacía de Pedro. ¿Quién era Pedro en las escrituras? Yo no sabía quién era Pedro en las escrituras. Entonces yo allí conocí qué papel representa Pedro en las escrituras, pero todo lo que hablaba ese pastor era contra Pedro. O sea, nada le favorecía a Pedro. Entonces cuando yo empiezo a escuchar el Padre, cuando empieza a hablar de Pedro y fundamentado en la escritura,
yo allí me doy cuenta que lo que estaba diciendo el Padre fundamentado era la verdad. Allí pasó algo increíble en mi vida. Allí fue algo que me quitó una venda de mis ojos, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, que entró, como dice la palabra, porque allí se cumplió en mí esa palabra, que la palabra es más cortante que una espada de doble filo y entra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Allí fue donde el Señor empezó a hacer su obra. Con ese video fue mi conversión. Yo no paré. Fue como encontrar un tesoro que yo quería escarbar, sacar y sacar más y más y más. Y yo seguía día y noche mirando los videos, comprobando lo que decía la escritura, de todo lo que yo estaba equivocada, de lo que yo tenía miedo. Allí fue donde yo entendí que yo estaba bien ciega, equivocadamente, y ahora puedo ver a mis hermanos que están en el mismo lugar donde yo estaba antes. Los que se fueron con ese error pensando que nosotros estamos equivocados, pero no, los equivocados son ellos. Y allí fue cuando yo empecé a experimentar algo en mi vida. Yo experimentaba un dolor, pero un dolor en el alma. Yo sufría y lloraba como niña chiquita. ¿Por qué? Me dolía verle ofendido a Dios, ver ofendido a mi Señor, porque yo fui quien lo clavé en esa cruz. Fueron mis pecados, fue mi desobediencia, mi desamor. Y a mí me dolía tanto, que yo lloraba tanto. Pero en esos momentos de llorar, yo sentía un fuego desde la cabeza hasta mis pies. Pero yo no sabía qué me estaba pasando. Pero yo en ese tiempo que yo estuve allí encerrada, yo salí